Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das de estar en tu casa, Señor, para alabarte, Padre, para glorificarte, Padre. Para darte las gracias, Señor, por lo que algún día hiciste por nosotros, Señor. Porque hoy podemos recordar, Señor, que tú moriste en la cruz, Señor, por nosotros, Padre, por nuestros pecados. Te damos las gracias, Padre. Te queremos pedir por aquellos que algunos no pudieron venir por los inconvenientes, Señor, que los estés bendiciendo. Y, Señor, que los que estamos acá, Señor, podamos aprovechar, Padre, y realmente disfrutar de la comunión, Señor, pero sobre todo alabar a ti. Padre Celestial, te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque estamos en tu casa, Señor, como pueblo tuyo, como familia juntos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos venir por libertad delante de tu presencia a adorarte, a levantar, Señor, nuestra voz hacia ti, Señor. Gracias por salvarnos, por redimirnos, Señor. Gracias porque has puesto libertad entre tú y nosotros, Señor. Gracias porque podemos sentir tu paz, sentir tu amor, Señor, en nuestro corazón. Y, Señor, tu palabra y tu aliento, Señor, cada día. Señor, quiero pedirte que tú puedas, Señor, hacer crecer a tu pueblo conforme a ti, conforme a tu palabra. Y, Señor, que tú puedas, Señor, hacer que cada uno de nosotros, Señor, pueda llegar a una comunión íntima contigo, Señor, según tu voluntad, para conocerte más, Señor, y poder ser luz, Señor, en este mundo. Señor, gracias porque podemos disfrutar de esta reunión junto a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu bendición sea con nosotros cada día y te pedimos por cada uno de los hermanos que hoy no están, que tú puedas levantarlos, Señor, que tú puedas fortalecerlos, Señor, y que tú puedas, Señor, darnos tu dirección cada día en nuestra vida, sabiendo, Señor, que un día estaremos contigo otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por un día más que tú nos permites poder venir a tu casa. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de los hermanos, Dios, que apartó el tiempo para poder estar acá. Señor, pedimos que en el nombre de Cristo tú estés obrando en medio nuestro, que realmente tu Espíritu pueda obrar con libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder alabarte, para poder glorificarte, Señor, como solo tú lo mereces. Gracias porque tenemos esta oportunidad, gracias porque tenemos esta libertad de poder cantarte, de poder adorarte, de poder abrir nuestra Biblia, Señor, y ver el Dios tan grande que tenemos. Gracias, Señor, por tus maravillas, gracias por ser nuestro Dios, gracias por habernos rescatado, Señor, del pecado y darnos la oportunidad de ser libres y hoy poder disfrutar de ser tus hijos. Bendice este tiempo, Señor, bendice este día, que realmente lo que hagamos acá pueda ser para tu gloria y podamos estar abiertos a poder recibir tu palabra, Señor, y que ella pueda hacer ese trabajo en nuestro corazón que solo ella puede hacer para cambiarnos, para moldearnos, para poder llevarnos a ser un poco más parecidos a Cristo, Señor. Amén. Pedimos que tú estés bendiciendo este día y que realmente la gloria pueda ser para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Buen día. Bueno, estamos nuevamente por acá. Gracias a Dios. Filipenses capítulo 3. Entonces, vamos a leer todo el capítulo. Los miércoles estamos estudiando esta carta. Se está terminando el capítulo 1. Pero Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta allí. La epístola a los Filipenses sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo en los años de prisión, cuando él estaba preso por predicar el evangelio, estaba cercano a Roma, estaba en la casa de César y estaba escribiendo a una iglesia que estaba en Macedonia, ¿sí? en la ciudad de Filipos, y arranca este capítulo 3 con dos exhortaciones. En primer lugar, vamos a ver como las advertencias hacia los verdaderos creyentes, ¿sí? Vamos a ver las advertencias hacia los verdaderos creyentes. Y vamos a ver que del versículo 1 al versículo 3 tenemos una advertencia acerca de una enseñanza errónea. Del versículo 4 al versículo 6 hay una advertencia sobre la enseñanza legalista. Y son dos términos que nos hacen desviar de la sana doctrina, de lo que de verdad deberíamos enseñar y aprender. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿De qué personas está hablando? Está hablando de algunas personas que eran denominados o llamados judaizantes. Personas que habían salido del pueblo de Israel, pero que seguían con las costumbres de la ley. Querían que siguieran con las costumbres de ellos, que se circuncidaran, por eso habla de los mutiladores de la carne. Querían que cumplieran la ley, que no vivieran bajo la gracia. Querían que siguieran los rudimentos de la ley y querían aplicar la ley tal cual los fariseos. Pero no vivían conforme a la libertad que Cristo tenía. Ahora, esta enseñanza errónea es algo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos avasallados por una ola carismática de donde las manifestaciones del espíritu, como ellos llaman, son mediante la pérdida del control del cuerpo, de la lengua, incluso la pérdida del control de la razón. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 11, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos, vemos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y si me acompañan hasta ahí, vamos a ver que ellos hablaban en diferentes lenguas, pero que cada una de las personas que estaban ahí, que habían venido de otros países, se maravillaban y se asombraban porque hablaban en la lengua de la tierra donde ellos habían venido. Miren lo que dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, o sea, con un mismo pensamiento juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí estaban los discípulos. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Claramente es un idioma. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos recibieron el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo fue esa, pero ellos nunca perdieron el conocimiento, nunca perdieron la razón, nunca se cayeron al piso, como muchas veces nosotros vemos en algunos videos y cosas que tal vez nos mandan por allí. La manifestación del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se cumple esta promesa? En el capítulo 2, versículo 14, cuando Pedro se para en medio de toda esa congregación, en medio de toda su multitud, y el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, con los demás, estaba Matías en medio de ellos porque ya lo habían elegido como uno de los apóstoles, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. De ahí comienza a dar su primer discurso, el primer sermón, y habían pasado pocos días desde la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el poder del Evangelio, como lo dice en 1 Corintios, que el Evangelio es locura a los que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El poder de Dios es el Evangelio que fluye a través de sus hijos como esos canales amorosos de bendición, con el fin de alcanzar a las personas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo comienza el capítulo dando dos advertencias a los cristianos. Y la primera habla acerca de una enseñanza errónea. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos llenos del Espíritu Santo, experimentamos estas cosas. Y al experimentar esto que dice 1 Corintios capítulo 1, el poder del Evangelio en nosotros, si de verdad viviéramos así, llenos del Espíritu Santo, no podríamos callar estas palabras. No podríamos negar a Cristo. No podríamos hablar otra cosa que no sea la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. Eso es el poder de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de nosotros mismos, deja de obrar el Espíritu Santo en mi vida y empieza a obrar la carnalidad de cada uno de los creyentes. Y en Hebreos habla del creyente espiritual y del creyente carnal, y de la obra en naturaleza y de la lucha espiritual. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, las obras del Espíritu vamos a hacer. Y la obra del Espíritu, como Dios es un Dios ordenado, es un Dios de paz, es un Dios que tiene todas las cosas bajo control, no descontrola el cuerpo de sus hijos. Porque así como Él toma posesión de nosotros, Él controla cada una de nuestras cosas si nosotros se lo permitimos, pero todo en su sano juicio y en orden. Porque cuando llegamos a Efesios capítulo 5, habla acerca del orden. 1 Corintios capítulo 15 dice que todas las cosas están establecidas en orden. El Espíritu Santo obra en su iglesia y a través de su iglesia en orden. Esa es la forma como el Espíritu Santo obra en nosotros. Pero la segunda advertencia, volvemos a Filipenses capítulo 3. Nunca lo pierdan porque vamos a ir a otros pasajes y vamos a volver a Filipenses 3. La segunda advertencia es una enseñanza legalista. Y miramos lo que dice el versículo 4 al versículo 6. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, conforme a la ley, cumpliendo la ley perfectamente, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Saben que la tribu de Benjamín es la única tribu que nunca se corrompió, que de ella eran como alabados, todas las tribus alababan a la tribu de Benjamín porque nunca habían manchado su linaje con ninguna sangre extranjera. Eran como los bendecidos de Dios, de la tribu de Benjamín.
hebreo de hebreos, o sea, nunca se había manchado su sangre. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. No había nada que decirle al apóstol Pablo. Pero él resalta que era fariseo. Fariseo. A ver, todo este conocimiento que el apóstol Pablo tenía, él era nada más ni nada menos que discípulo de Gamaliel. Gamaliel había sido uno de los maestros más renombrados. Incluso era dentro de la casta de los fariseos, se entiende lo que es la casta, ¿no? Una asociación de personas que están por encima de las demás. Dentro de la casta de los fariseos, Gamaliel era el maestro más reconocido. Y él había sido discípulo de Gamaliel. Dice, soy hebreo de hebreos y soy fariseo. El legalismo es un conocimiento adquirido sin una vida cristiana práctica. Es mero legalismo sin testimonio ni aplicación. Son personas que dicen, pero que no hacen. Lo primero que hacen es exaltar lo que saben, pero nunca los ves aplicar lo que dicen. Fueron fuertemente reprendidos por el Señor. Y si no, veamos Mateo capítulo 23, versículo 2 al 7. Mateo 23. El Señor Jesucristo habla acerca de estas personas. Los fariseos, para ponernos un poco en contexto, después que el Señor dejó de hablar por medio de los profetas, Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, hubieron unos 400 años de silencio y se levantaron algunas personas que se llamaban apartados. Esa es la traducción de lo que significa fariseo, apartado. Y ellos, en un principio, un celo santo, quisieron guardar las Escrituras. Gracias a ellos tenemos el Antiguo Testamento, guardaron todas las Escrituras del Antiguo Testamento, pero se centraron tanto en la ley y fueron tan legalistas que su propia vida tenía la misma autoridad que la palabra de Dios frente al pueblo. Ellos se pusieron a la misma altura que la ley. Lo que un fariseo decía, nadie lo podía contradecir ni nadie lo podía reprender. El fariseo tenía la palabra por encima de todas las cosas. Pero eran personas que, como nos dice acá el Señor Jesús, capítulo 23, versículo 2, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, escuchen bien, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, que los llamen maestro, maestro. Ellos querían exaltarse a sí mismos. El legalismo siempre está pronto para señalar a otro, como hacían estas personas. Cargaban cargas pesadas sobre las personas, pero ellos no querían ni siquiera moverlas con un dedo. ¿Qué significa esto? Ellos decían que tenías que aplicar la ley, decían que tenías que amar a los demás, decían que tenías que dar, decían que tenías que ser humilde, decían, pero nunca hacían. Nunca aplicaban el conocimiento que tenían. ¿Y sabes qué? Conocimiento teórico sin aplicación no es sabiduría. Solamente una vez en Eclesiastés habla acerca de adquirir conocimiento y sobre todas las cosas dice adquiere sabiduría. Dice adquirir conocimiento, pero sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Y la sabiduría es poner en práctica el conocimiento que tenés. Lo que sabes de la Biblia necesitas aplicarlo, necesito aplicarlo. Porque eso es ser sabio. Cuando la Biblia nos habla acerca de estas personas legalistas, son personas que señalan a otros, pero hierven en enojo cuando su pecado queda expuesto o cuando es reprendido. Exalta el pecado de otro y minimiza el pecado propio. El conocimiento intelectual no es sabiduría. El que enseña a amar debe amar primero. El que enseña la sumisión debe ser sumiso. El reconocimiento espiritual y escritural en las Sagradas Escrituras es al humilde de corazón. Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes que el fariseísmo del siglo XXI está muy solapado?
muy solapado bajo una aparente religiosidad, pero con una vida cristiana práctica muy poco visible. Podemos adquirir conocimiento, podemos decir versículos de memoria todo el tiempo y señalar el pecado de los demás y decirle, bueno, como dice la Biblia, debemos hacer esto y esto y esto, pero nosotros necesitamos aplicar lo que decimos. De nada sirve adquirir mucho conocimiento si lo que adquiero no lo aplico. Necesitamos aplicar la Biblia. Son personas que no sirven y que se exaltan a sí mismos para ser reconocidos. Es para el humilde el reconocimiento de Dios. Y lo que quiere esta persona es imponer lo suyo propio, pero sin una guía espiritual. Imponer lo que yo pienso, pero sin una guía espiritual y sin temor de Dios, porque la guía divina es lo primero que debemos buscar. Acompáñame a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7 nos da una descripción de lo que es una persona necia, de lo que es una persona soberbia y que no quiere buscar el consejo de Dios. Porque si hablamos que un conocimiento intelectual no es sabiduría, necesitamos saber qué es la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué significa esto de los insensatos? El necio o insensato en la Escritura no se refiere a una persona mentalmente deficiente, sino a aquel que es arrogante y autosuficiente, al que ordena su vida como si no hubiera Dios. ¿Se acuerdan la parábola que está en Lucas capítulo 12? Esa persona que es rica, que tiene todo el dinero y que ya la cosecha que había tenido no entraba en sus graneros. Entonces dice, voy a tirar abajo los graneros que tengo, voy a hacer un galpón mucho más grande, voy a guardar toda la cosecha que tengo, voy a guardar todo lo que tengo y ahí reposará mi alma, porque tengo todo lo que necesito. Y sigue el comentario del Señor y le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Muchas veces nos preocupamos tanto por lo material, nos preocupamos tanto por hacer nuestros planes sin consultar a Dios. Y no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como nos enseña también la Escritura, debemos decir, si el Señor lo permite, si es su voluntad, haremos esto o aquello, pero si no, no. Esta persona se había preocupado tanto por hacer sus planes en este mundo, sin consultar a Dios, que había dejado de lado lo eternal, lo que es eterno. El hombre rico no era un deficiente mental, pero era necio, porque supuso que podría alimentar su alma con lo que había en el granero y no se ocupó de pensar en su bienestar eterno. Una persona necia no es simplemente una persona que no conoce a Cristo. Una persona necia puede ser un cristiano que no toma en cuenta a Dios a la hora de hacer planes y de tomar decisiones. Nosotros necesitamos aplicar la palabra de Dios. Y la Biblia dice, no tomes la forma de este mundo, no te amoldes a este mundo. La Biblia dice que somos tentados por nuestra propia carne y que raíz de todos los males es el amor al dinero. Si conocemos todas estas cosas, vamos a buscar a Dios en oración. Vamos a buscar su guía, vamos a buscar su dirección. Y entonces no seremos necios, no seremos tampoco fariseos pensando que tenemos todo el conocimiento y que no necesitamos consejo de nadie más. Porque una persona que no recibe consejo también es una persona necia. Es una persona que no quiere escuchar, una persona que no tiene un corazón moldeable o enseñable. Cada uno de nosotros necesitamos aprender y lo vamos a ver en este pasaje, en este capítulo. Entonces, en primer lugar, vimos dos advertencias hacia el creyente, hacia el cristiano. En segundo lugar, vamos a ver después de las advertencias, las aspiraciones de un verdadero cristiano, las aspiraciones de un verdadero creyente. Y en primer lugar, cuando hablamos de las aspiraciones de un verdadero creyente, por lo que encontramos en este pasaje, no significa que el orden en toda la Biblia sea así, por lo que encontramos en Filipenses capítulo 3. Las aspiraciones de un verdadero cristiano, en primer lugar, debe ser a despojarse de la vanidad. Y miremos lo que dice el versículo 7 y 8. El apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Despojarse de la vanidad. La vanidad es el deseo de alabarse a sí mismo, querer ser exaltado por lo que sabe, lo que hace o lo que muestran sus habilidades. Un pensamiento vano es abrazar una pompa de jabón, ir corriendo detrás de algo que está brillando, pero cuando lo abrazás, cuando lo agarrás, te quedás sin nada. Me encanta ver a los niños jugando con las burbujitas de jabón, ¿no? Salen corriendo y tratan de agarrarla y se ponen a llorar porque se quedan sin nada en la mano. Muchas veces nosotros corremos detrás de la vanidad así. El apóstol Pablo tenía muchísimo para decir: yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy fariseo. Pero él dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Porque esas cosas me son de tropiezo. Porque eso hace enaltecerme, eso hace que mi yo florezca y no que Cristo florezca. Y sin embargo vemos que el apóstol Pablo decía: es necesario, como dijo el apóstol Juan el Bautista, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y ese era el deseo del apóstol. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios acerca de esto? Acompáñenme a Jeremías. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y Miqueas 6:8 dice: porque el acercarme a Dios es el bien. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando conocemos a Dios, Él es el que reina en nosotros. Él es el que nos llena de poder, es el que nos llena de misericordia y de gracia. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si nosotros nos despojamos de la vanidad, nos despojamos de exaltar mis propios talentos, mis propios dones, y empezamos a buscar a Cristo, a conocerle a Él. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, para Dios en el momento, pero cuando nosotros la entendemos y lo conocemos, empieza a ser perfecta para nosotros también. Y disfrutamos de eso. Nosotros debemos disfrutar de conocer y de alabarnos en conocer y entender cada vez más a Dios. Y de lo que entendemos podamos aplicarlo. Acerca de las aspiraciones de un verdadero creyente, es a despojarse de la vanidad, pero en segundo lugar es a disfrutar de la justificación. Vayamos de nuevo a Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Disfrutar la justificación. Mi propia justicia es aplicar la ley sobre otro y sobre mí. La justicia por la fe en Cristo es justificación. Cristo cumplió todos los requerimientos de la ley y nos ha hecho justificación por medio de su sacrificio. A ver, cuando yo digo que no quiero tener mi propia justicia, que es por la ley, si yo quiero aplicar justicia, necesito ir a la ley y mediante la ley aplicar la justicia a mis hermanos y aplicar la justicia sobre mí mismo. Pero esta expresión que encontramos en este versículo, la justicia de Dios o justicia de Dios, es la misma palabra que justificación. El apóstol dice: yo no quiero la justicia, mi justicia por la ley, porque esa justicia lo que hace es exaltar mi pecado. Porque Romanos dice que la ley fue introducida para que nosotros podamos conocer el pecado y reconocer que era lo que debíamos dejar. Pero como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Porque Él cumplió perfectamente la ley de Dios.
y nos hizo justificación, una declaración jurídica sobre nosotros. Declarado justo. Sin culpa. No significa que somos inocentes, sino que la justificación por medio de la vida de Cristo, esa imputación de su justicia sobre nosotros, la disfrutamos no porque nosotros la merezcamos, sino porque Él la compró para nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es justificación, es todo lo que demanda y aprueba en forma puntual y la encontramos en Cristo Jesús. Él satisfizo todos los requerimientos de la ley para que nosotros podamos ser justificados por medio de Él. Y como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice que nos ha hecho justificación. Nos ha hecho justificación. Ahora, muchas veces nosotros queremos aplicar la ley, y no disfrutamos de la justificación, del perdón de Dios en nuestra vida, del perdón de Dios en nosotros. Y vivimos condenados por el pasado. Y una persona que va corriendo y dice: suéltame pasado. El pasado no te agarra, no te presiona. El pasado es algo que ya no debería ser un inconveniente en tu vida. Cuando nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, cuando caemos en pecado, cuando nos alejamos de Dios, ese pasado debe servir para mirar hacia atrás, aprender de él y no volver a cometer los mismos errores. Pero disfrutar de que hemos sido justificados por medio de Cristo. Mi pecado ha sido perdonado. Por lo tanto, disfruto del perdón de Dios. Y no me condeno por mi pecado, porque Cristo ya no me condena. Porque como dice Hebreos, ya no hay más condenación, ya no hay más sacrificio para los que han sido perfectos. Porque el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Jesucristo, el justo, perfecto, santo y sin mancha, murió en la cruz por mi pecado, para darme la redención, ese pago por mi esclavitud. Yo era esclavo del pecado, pero ahora soy libre. Disfrutamos de la libertad en Cristo, disfrutamos de la justificación. Nuestra aspiración como hijos de Dios debe ser el disfrutar de la justificación también. Volvemos a Filipenses capítulo 3. Acerca de las aspiraciones de un verdadero creyente es el despojarnos de la vanidad, el disfrutar la justificación, pero es el dedicar tiempo a la verdad. Como una aspiración del Hijo de Dios debe ser el dedicar tiempo a la verdad. Versículo 10 y versículo 11. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, a fin de conocerle. Para conocer la verdad debemos invertir tiempo de calidad y de comunión con Él, con el Señor Jesucristo y con su palabra. Muchas veces decimos que invertir tiempo con Dios es leer la palabra de Dios y nos limitamos solamente a eso. Permítanme decirles que invertir tiempo con el Señor no es solamente leer la palabra. Porque cuando yo voy caminando por la calle, tal vez no puedo leer la palabra, pero puedo estar en comunión con mi Señor. Y mis pensamientos son sus pensamientos, porque estoy en conexión con mi Padre, estoy en conexión con Dios. Dedicar tiempo a estar con el Señor no significa solamente estar encerrado en mi cuarto sin que nadie me moleste. Eso es precioso y es necesario, y necesitamos tener nuestro tiempo de devoción o devocional para que Dios nos hable por medio de su palabra. Pero nosotros necesitamos abrir nuestro corazón a Él, experimentar cuál es ese poder de resurrección que levantó el Señor Jesucristo de los muertos. Porque la Biblia dice que ese mismo poder opera ahora en sus hijos, en nosotros como hijos de Dios. Y podemos ir por este mundo hablando de Cristo, enseñando de Él, alumbrando, siendo luz a las naciones. Eso es dedicar tiempo a conocerle, es dedicar tiempo al Señor. Tiempo de calidad, tiempo de comunión con Él. Jesús resucitó y el poder de su resurrección es la base de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice 1 Corintios 15, 14.
Porque si predicamos a un Cristo vivo y Él de verdad no resucitó, predicamos una mentira. El ver a Cristo resucitado confirmó a los apóstoles y su vida fue transformada mediante el Espíritu Santo. El poder de la resurrección de Cristo es el mismo que nos resucitará a nosotros. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, dice que nosotros resucitaremos como Cristo resucitó, no teniendo ya contacto con el pecado, sino con un cuerpo transformado para la gloria de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Si nosotros estamos en comunión con Él, vamos a desear cada día más su segunda venida. La venida por su iglesia, la venida por su pueblo, por nosotros. Estar en comunión con Él me hace desear estar cada vez más cerca de Él, al punto de desear que Él me lleve a su presencia. No desear la muerte, como algunos dicen, no puedo creer que desees morirte. No, deseo estar con mi Señor. No deseo atravesar la muerte. El Señor me permita poder disfrutar de la resurrección de los muertos, estando vivo y ver al Señor arrebatarnos en las nubes con Él. Y eso va a ser lo más hermoso que un hijo de Dios puede experimentar. Pero estar en comunión con Él me va a llevar a desearlo a Él. Aumenta mi fe. El dedicar tiempo al Señor aumenta mi fe. El dedicar tiempo al Señor me hace desear más ser como Él. Servir como Él sirvió y no exaltarme como los fariseos. Desear ser semejante a Él aún en su muerte, como el apóstol decía. Los fariseos se exaltaban a sí mismos. Pero el Señor Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para poner mi vida en rescate por muchos. El Señor Jesús vino para servir. Nosotros estamos en este mundo para servir. Y alguien dijo una vez por ahí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de servicio a Dios todo el tiempo. Nuestra vida debe servirle a Él. E imitar a Él, imitar a Cristo, imitar su fe. No solamente las aspiraciones del verdadero creyente es el despojarnos de la vanidad, disfrutar la justificación, dedicar tiempo a la verdad, sino desear profundamente cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué es desear profundamente cumplir el propósito de Dios en mi vida? Miramos lo que dice versículos 12 al 14. Dice el apóstol, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, o sea, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es desear cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? En primer lugar es perfección. Perfección. Y dentro de la perfección hay tres áreas. Hay una perfección posicional, una perfección relativa y una perfección definitiva. Perfección posicional, perfección relativa y perfección definitiva. La perfección posicional la encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Acompáñenme ahí a ese versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Es un versículo que mencionábamos hace un rato, pero lo podemos anotar así. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el versículo 15 de Filipenses 3 dice, así que todos los que somos perfectos, o sea que hay una perfección posicional, una posición de perfección delante del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nos ve por medio del Hijo. Y a través del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesús en nuestra vida es perfecta. Porque somos perfectamente santos, perfectamente justificados. La perfección de Cristo viene a nuestra vida. Pero hay una segunda área de esta perfección, que es esa perfección relativa. ¿A qué me refiero con perfección relativa? Bueno, cuando en la Biblia se habla de perfecto, de perfección, se habla de una persona que va madurando espiritualmente. Se habla de madurez espiritual y de crecimiento espiritual. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios 7, 1.
Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es esa la perfección que el Señor quiere de nosotros. Perfeccionar la santidad es acercarnos cada vez a Dios, madurando espiritualmente. Cuando Dios habla en la Biblia acerca de una persona perfecta, está hablando de una persona madura espiritualmente. Pero también nos habla al final de una perfección final. Una perfección final, no solamente una perfección posicional por medio de Cristo, una posición relativa, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, tratando de perfeccionarnos, pareciéndonos cada vez más a Cristo, dejando el pecado y acercándonos a Él, perfeccionando la santidad, sino también habla de una perfección final, que es la que hablaba el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y eso es la perfección final. Esa perfección habla de que no necesito aprender más nada. Ya he sido salvo, ya he sido redimido completamente, no necesito aprender nada más. Pero mientras estamos en este mundo, mientras estamos aquí, necesitamos aprender más del Señor. Y esa perfección relativa es la que nosotros debemos ir mejorando cada día y acercándonos cada vez más a Él. Quiero leerles un versículo en Mateo capítulo 5, versículo 48, que habla acerca de la perfección relativa que nosotros tenemos. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra acá implicada habla de un desarrollo pleno, de un conocimiento y de un crecimiento en la madurez en el Evangelio. Dice, sed vosotros también perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y de esa madurez y ese crecimiento en la santidad es el que nos habla esta perfección. Necesitamos acercarnos más a Él. No solamente hablamos de como el desear cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, no solo es la perfección, sino que es la pureza. La pureza. Miren lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pureza y visión ministerial van juntas. Pureza y visión ministerial. Y lo vemos en este versículo. Lo que antes pasó, que no te frene en la carrera. Extendete hacia lo que está delante. Los obstáculos pasados no son problemas del presente, son un mero recuerdo que te retrasa en la carrera. Lo que Cristo tiene adelante es mucho mejor. Los obstáculos del pasado no te pueden frenar en el presente. Solamente te deben enseñar que no debes cometer los mismos errores. Dios quiere que seamos puros y mediante esa santidad podamos servirle, porque lo que está por delante es mucho mejor que lo que ya pasó. Entonces, acerca de desear cumplir el propósito de Dios en mi vida, hablamos de la perfección, la pureza, pero también el proseguir sin desmayar. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene un plan para ti. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. La perfección de los santos se da por medio del ejercicio de los dones espirituales. Repito esto, la perfección de los santos se da por medio del ejercicio de los dones espirituales. Si no, miren lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 12. Hablando, dan la lista de los dones, y los tenemos en los versículos anteriores, dice que estos dones espirituales son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos da los dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere que avancemos en el camino a la perfección, mediante el ejercicio de nuestros dones espirituales. Porque si sos hijo de Dios, tenés un don espiritual, que es una capacidad dada por Dios para servir a Dios, no para exaltarse uno mismo, para servir a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos dio los dones. No podemos proseguir a la meta deseando perfeccionarnos
sin ejercitar nuestros dones para edificación de la iglesia. No podemos proseguir a la meta y tratar de perfeccionarnos sin ejercitar nuestros dones. Quiero leer unos versículos más de aquí del capítulo 4 de Efesios. Dice el versículo 13 en adelante: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Acuérdense, la advertencia de una enseñanza equivocada. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. Seguir la verdad en amor es aplicar la verdad con amor. Y eso me habla de dejar el legalismo y de seguir a Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ir edificándose en amor. Necesitamos ejercitar nuestros dones espirituales para avanzar hacia la perfección. Veíamos en este capítulo que lo separamos en tres grandes partes: las advertencias para el creyente, las aspiraciones del creyente, pero en tercer lugar vamos a ver la armonía de los creyentes. Terminábamos leyendo recién en Efesios que el cuerpo bien concertado y unido se ayuda mutuamente y crece en amor. En amor. Versículo 15. La armonía del creyente, en primer lugar, me hace pensar en un mismo parecer, en una misma forma de pensar, un mismo parecer. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, o sea, si pensás diferente, eso también te lo va a mostrar Dios. Dios te va a mostrar cuando estás pensando equivocadamente y cuando no estás viendo lo que acabamos de leer, lo que acabamos de aprender y meditar. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hemos llegado hasta un lugar, hemos llegado a una meta, hemos alcanzado algunos logros. Tengamos un mismo parecer, tengamos una misma regla, significa midamos a todos con la misma regla. Todos estamos trabajando en la obra del Señor y todos necesitamos servir a Dios de la misma forma, de la misma manera. La armonía de los creyentes pasa por tener un mismo parecer. Pero un mismo parecer no según mi parecer, no según tu parecer, sino según lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Los creyentes en Efesios, en Hechos capítulo 2, dice que estaban unánimes, tenían un mismo pensamiento, una misma razón de congregarse. Nosotros, para tener armonía como hijos de Dios, necesitábamos tener un mismo parecer. En segundo lugar, hablando de la armonía de los creyentes, necesitamos tener un mismo propósito. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Un mismo propósito, imitar a Cristo, defendiendo la sana doctrina. Porque arranca diciendo, sed imitadores de mí. Y Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por lo tanto, necesitamos ser imitadores de Cristo. Porque ahí andan muchos, diciendo cualquier cosa. Ellos son enemigos de la cruz, enseñan falsas doctrinas, le roban el dinero a la gente, juegan con la fe de las personas. Hablan de milagros y sanidades y de la manifestación del Espíritu Santo. Seguramente se manifiesta un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Es un espíritu que procede de otro lugar. El Espíritu Santo obra en los hijos de Dios en obediencia al Padre, porque dice que todas las cosas que el Padre le dice, el Hijo las sabe y nos las revela por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Necesitamos conocerle a Él, imitarle a Él y defender la sana doctrina. Defender lo que la Biblia nos enseña. Hablando entonces de la armonía, necesitamos un mismo parecer, un mismo propósito,
pero una misma pasión, una misma pasión. Versículo 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, esa es nuestra esperanza, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una misma pasión. Vienen esos hinchas que andan atrás de sus equipos, apasionados por ellos y defendiéndolos y alentando y deseando que llegue el momento del partido para poder ir a verlos y estar con ellos. Nuestra pasión es la venida de Cristo. Nuestra pasión es el Evangelio. Nuestra pasión y nuestra esperanza es que Jesús viene. Y viene pronto. Y viene a buscar y a salvarnos completamente. Dice la Biblia acá que transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Filipenses capítulo 2 habla acerca de el despojo de Cristo, de su gloria, de su deidad, de todo lo que Él tenía, para venir a este mundo en forma humana, en humillación, tomando forma de hombre. Pero después habla de su exaltación y de un cuerpo glorificado, sin contacto con la carne. Nosotros tendremos un cuerpo conforme a su exaltación, sin contacto con el pecado, sin contacto con el dolor. Ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolores, porque Él quitará toda lágrima de nuestros ojos. Y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, tenemos una riqueza preciosa en la palabra de Dios, una riqueza hermosa. Y nuestra pasión debe ser conocerlo cada vez más, pero también hablar de Él. No podemos vivir nuestra vida siendo egoístas. Somos cristianos egoístas porque nos guardamos el tesoro del Evangelio en nuestra vida y no lo compartimos. No nos damos cuenta que cuanto más hablamos de Cristo, más crece Él en nosotros. Es un tesoro que cuanto más lo repartimos, más abunda y nunca se agota. Nunca se agota. Necesitamos hacer estas cosas. Necesitamos hablar de Cristo. El Señor viene. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como dice Hebreos 11:13, somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. No pertenecemos a esta ciudad, no pertenecemos a esta patria. Nuestra patria es celestial. Y esperamos a Cristo para que nos lleve al lugar celestial donde está nuestra ciudadanía y donde está nuestra esperanza. Pasión por las almas, pasión por el Evangelio, siendo ciudadanos del cielo. No nos arraiguemos a las cosas que tenemos acá, porque no somos ciudadanos de acá, somos ciudadanos del cielo. El Padre está mirando, observando todas las cosas, y el Hijo está expectante a que llegue el momento, a que Él venga a redimir a su iglesia, a llevarnos con Él al cielo. Hermanos, confiemos en estas cosas. Prestemos atención a estas advertencias de una enseñanza errónea, de una enseñanza legalista. Prestemos atención a lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra hoy. Y tengamos esas aspiraciones que acabamos de ver, dejar la vanidad, desear estar con Él, invertir más tiempo en su palabra. Pero sobre todo también tengamos armonía como creyentes. La armonía de los creyentes es la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos hace ser de buen testimonio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los creyentes eran conocidos porque tenían en común todas las cosas. Volvamos a los principios, volvamos a la Biblia, volvamos a la raíz, volvamos a defender el principio bíblico y a conocerle a Él y conocerle cada vez más. Oramos, hermanos. Vamos por aquí. Amado Dios y Señor, es bueno para nosotros estar acá. Es bueno saber que Tú eres el Dios de amor, el Dios de poder, que se entregó en la cruz por nosotros para salvarnos de nuestro pecado, para limpiar nuestro corazón, y te agradecemos, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra no pierde vigencia, porque tú estás acá en medio nuestro y nos hablas por medio de ella. Ayúdanos a prestar atención, Señor, a estas amonestaciones, a estas exhortaciones, a poder tener los deseos puros, Señor, de acercarnos a ti, conocerte más y dedicarte tiempo. También, Señor, permítenos tener una buena armonía como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Cristo. Señor, que podamos tener en común todas las cosas y que toda la gloria y la honra sea para ti. Bendice, Señor, esta iglesia, esta congregación. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de la verdad y ayúdanos, Señor, a poder amarte cada vez más, amar a los perdidos, amar a los hermanos, Señor, y a no quedarnos con este tesoro del Evangelio solo para nosotros, sino darlo a conocer. Porque así, Señor, es nuestro propósito.
Es el objetivo por el cual estamos en este mundo, Dios. Ayúdanos a cumplirlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.